rectángulos, ¿ya? Estos serían problemas de aplicación, ¿no? De triángulos rectángulos. Ya, en esta clase nos vamos a ocupar mayormente a eso, ¿ya? Vamos a ocuparnos, más bien dicho, en resolver, ¿no? Este tipo de problemas de aplicación. Muy bien, ya. Vamos a dar lectura al segundo problema. Ya fuimos resolviendo, ¿no? Un problema el día de ayer. Ahora vamos a continuar con el problema número 2, ¿ya? Me dice tres pueblos, A, B y C, están unidos por carreteras, ¿no? La distancia de A a C es 6 kilómetros y la distancia de B a C de 9 kilómetros. Además, el ángulo que forman estas carreteras es de 120 grados, ¿no? ¿Cuánto distan A y B? Ya. Seguramente me está diciendo que se está formando algo de esta forma. Ya me dice, tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras, ¿no? La distancia de A a C es 6 kilómetros y la de B a C 9 kilómetros. Entonces, justamente estarían unidos por un punto C, ¿ya? Las distancias. Voy a decir acá, un poco más abajo. Ya, ese sería el punto C, ¿ya? O el pueblo C, ¿no? En este caso, porque me dice que son tres pueblos, ¿no? Sería el pueblo C. Vamos a decir que el pueblo A está por aquí y que el pueblo B va a estar más o menos por aquí, ¿no? Serían tres pueblos y bueno, están unidos esos pueblos por carreteras, me indica, ¿no? Entonces, del pueblo A al pueblo C habría una carretera, ¿no? Una carretera. Del pueblo C al pueblo B habría otra carretera, ¿no? Otra carretera. Y finalmente, del pueblo A al pueblo B habría una carretera más, ¿no? Bueno, entonces estos serían los tres pueblos, ¿no? El pueblo A, el pueblo C y el pueblo B. Ya. Me dice que la distancia del pueblo A al pueblo C es de 6 kilómetros. Entonces acá hay 6 kilómetros, ¿no? 6 kilómetros. Lo voy a hacer por dentro. Voy a colocar directamente la cantidad, ¿ya? Acá vamos a decir que esto es 6, nada más. Ya vamos a sobreentender que es kilómetros, ¿no? Y la de B a C es de 9, ¿no? Es de 9. Acá hay 9. ¿No? 9 kilómetros. Además, el ángulo que forman estas carreteras es de 120 grados, es decir, me ha hablado de la carretera de A a C y de la carretera justamente de B a C, ¿no? Y el ángulo que forman estas carreteras es de 120 grados. Entonces, me está hablando de esto, de ese ángulo, ¿no? Carretera AC, carretera BC, ¿no? Ese ángulo tendría que ser de 120 grados. Ya. Ahora, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuánto distan A y B? Me está pidiendo la distancia de acá a acá, ¿no? De A a B. Esa sería nuestra incógnita. Ya, esa es la incógnita, ¿no? Esa sería la incógnita. Ya. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Por triángulos, rectángulos, ya que si nos fijamos, este triángulo nos parece
un triángulo que no es rectángulo, ¿no ve? Acá va a haber un ángulo, acá va a haber otro ángulo, pero todos son, al parecer, agudos, ¿no? Son triángulos agudos, menores de 90 grados, es decir. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia AB mediante triángulos rectángulos? ¿Qué podríamos hacer? Muy bien, lo que vamos a hacer es sencillamente, vamos a, sí, con este color está bien. Vamos a simplemente prolongar, ¿ya? Vamos a prolongar lo que es una recta. Esta recta roja la voy a prolongar más o menos hasta por ahí, ¿ya? La estoy prolongando, ¿no ve? Y luego voy a prolongar igual una recta de tal forma que formen 90 grados, pero esta vez que sea vertical, ¿no? Vertical. Y bueno, estoy logrando tener ahí lo que es un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Es decir, he hecho aparecer estas dos líneas verdes, ¿no? Esta línea es prolongación nomás, ¿no? De esta línea roja de C a B. Y bueno, aunque sea esto lo puedo llamar D. Y esta línea de A a D es otra línea que he hecho aparecer, o que, bueno, la he colocado para que se formen justamente 90 grados, ¿no? Es decir, la línea AD es perpendicular a DC, ¿no? A la prolongación, ¿ya? Perpendicular, es decir, forma 90 grados. Muy bien, se ha vuelto en un triángulo rectángulo, ¿no? Se ha convertido en un triángulo rectángulo. Exacto, ya. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia de A a B? Lo que tenemos que hacer, a veces los triángulos hay que verlos incluso como rompecabezas, ¿ya? Se va armando de poco a poco. Podemos usar este ángulo, pero ¿cuánto vale ese ángulo? A ver, esta línea verde de C ha sido prolongación, ¿no? Prolongación de esta línea roja, se ve, ha sido prolongación. Lo que quiere decir que es una línea recta, ¿no? La línea verde y la línea roja forman una línea recta. Y si yo voy a ver todo el ángulo, digamos todo lo que está con naranja, y voy a calcular el ángulo de lo que está con naranja, ¿cuánto vale eso? Vale 180 grados, ¿no? 180 grados. Porque es un ángulo llano, ¿no ve? Y un ángulo llano vale 180 grados. ¿Ya? Muy bien, pero yo ya tengo el azul sé que vale 120 grados. Entonces, el verde, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer 120 menos 180, ¿no ve? Más bien dicho, 180 menos 120, perdón. 180 menos 120, eso es lo que valdría el ángulo verde, ¿no? El ángulo verde. Por lo tanto, a ver, 180 menos 120 va a ser 60, ¿no? Eso tendría que valer el ángulo verde para incluso formar los 180 grados, ¿no? 60 más 120 tendría los 180 completo del ángulo llano, ¿no? Entonces, este ángulo verde vale 60 grados. $60, ¿no? Muy bien, ya tendría eso. Y bueno, si nos damos cuenta, ya tenemos varias cosas, ¿no? Un poquito más acá lo voy a hacer. 60 grados vale eso. Ya, tendríamos, al menos en esta parte de acá, en este triángulo más pequeñito, tendríamos un lado que vale 6, que sería la hipotenusa, ¿no ven? Un ángulo de 60 grados. Muy bien. Lo que yo tendría que tratar de encontrar sería este pedacito de aquí. ¿Cuánto vale de la D hasta la C?
¿no? Ya, en ese triángulo pequeñito. Y también cuánto vale esto, de la A hasta la D, ¿no ve? Y bueno, luego con eso, obteniendo eso, ya vamos a tener todo el triángulo más grande, como si fuera un triángulo rectángulo, ¿no ve? Todo esto como si fuera un triángulo rectángulo, lo vamos a tener una vez que calculemos esas dos partes. Ya. Entonces, ¿cómo voy a calcular DC? Esta partecita de acá, DC. ¿Cómo voy a calcular cuánto medirá? Pues para eso tengo que utilizar funciones trigonométricas, ¿no ve? Porque tengo el ángulo y tengo un lado, ¿no? Y cuando tengo un lado y un ángulo, puedo usar funciones trigonométricas. Si quiero calcular el lado DC, pues este vendría a ser el cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente. Y el 6 es la hipotenusa, ¿no? Este lado de acá, desde A hasta C, es la hipotenusa. Entonces me tengo que preguntar ahí, ¿qué función trigonométrica me permite usar cateto adyacente y esto que se llama hipotenusa, ¿no? El 6, que es la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me permite usar cateto adyacente, que sería DC, y este lado rojo AC, que vale 6, que es la hipotenusa, ¿no? Cateto adyacente e hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me permite usar eso? El coseno, ¿no? Por lo tanto, voy a decir coseno, acá, coseno, coseno de, ¿con qué ángulo estoy trabajando? Con 60 grados, ¿no? Estoy trabajando en el triángulo más pequeñito, ya hemos dicho, ¿no? En el triángulo más pequeñito, en ese de ahí, ¿no ven? En ese estamos trabajando, ¿ya? Y por lo tanto vamos a trabajar con el ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces yo voy a decir coseno de 60 grados es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto, que sería, al cateto adyacente, perdón, que sería igual a DC, DC, dividido entre la hipotenusa, que sería 6 en este caso, ¿no? Y bueno, lo que yo quiero es saber cuánto vale DC. Para eso, este 6 pasa de dividir a multiplicar, ¿no? Despejamos simplemente, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es esto. 6 multiplicado por coseno de 60 grados, ¿no? Por coseno de 60 grados es igual a DC, igual a DC. Finalmente tendría que meter todo eso a la calculadora para ver cuánto vale DC, ¿no? Por lo tanto, DC tendría que tomar un valor de 6 por coseno de 60, que va a ser 3, ¿no? Sí, 3, perfecto. DC vale 3. Muy bien. Ya habría hecho los primeros cálculos para encontrar DC. Y bueno, ahora me faltaría hallar lo que vale justamente AD, ¿no? Me falta esta parte de acá. Y de esa forma ya estaría completando todo el triángulo. Bueno, yo ya sé que este pequeño pedacito vale 3, ¿no? Vale 3. Este pedazo de C vale 3, ¿no? Y bueno, es como ir completando, ¿no? El triángulo para formar un triángulo rectángulo más grande, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, me faltaría hallar lo que es AD, ¿no? AD. Y bueno, con eso ya tendría todo el triángulo rectángulo, ¿no? Porque este pedazo seguramente, si yo ya lo sumo, todo eso, vale 3 más 9 y todo vale 12. Por lo tanto, todo este pedazo verde más rojo vale 12, ¿no? Y ya es un cateto del triángulo rectángulo. Aquí detrás del 6 hay el cuadradito, ¿no? Que me indica que es rectángulo.
se estaría encontrando ya un cateto del triángulo rectángulo más grande, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Me falta este entonces, ¿no? La vertical. Y eso es el cateto opuesto, ¿no? Si es que trabajo en el triángulo más pequeño. Es opuesto, ¿no? Es opuesto a ese cateto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, justamente, como ya tengo incluso lo que es el cateto adyacente, que es este 3, este de C, y tengo la hipotenusa, y lo que quiero saber es el cateto opuesto. Bueno, si conozco por lo menos dos lados, yo ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Yo ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras, o si decido también puedo usar una función trigonométrica. Yo voy a usar una función trigonométrica, ¿ya? Y bueno, voy a trabajar, sí, con el cateto opuesto y con la hipotenusa. Claro, también podríamos trabajar con el adyacente, ¿no ve? Yo voy a trabajar con la hipotenusa, ¿ya? ¿Qué función trigonométrica me permite usar la hipotenusa y el cateto opuesto? Pues el seno, ¿no ve? El seno. Y vamos a decir, seno ¿de qué ángulo? Estamos trabajando en el triángulo más pequeño, sería seno de 60 grados, ¿no? Seno de 60 grados tiene que ser igual al cateto opuesto, en este caso, esto de acá, ¿no? El AD, ¿no? El AD, el segmento AD es el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa del triángulo más pequeño vale 6, ¿no? Si ya reemplazo directamente. Por lo tanto, es lo mismo que en el paso anterior, ¿no? 6 pasa de dividir a multiplicar, y digo 6 por seno de 60 grados. Eso multiplicado me da como resultado igual a el segmento AD. Y ahora 6 por seno de 60 grados, ¿cuánto será? Va a ser 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. En este caso, eso es lo que vale AD, ¿no? AD es 3 raíz de 3, ¿no? Y bueno, esto ya se sobreentiende que es kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? Y que eso también es kilómetros, ¿no? ¿Ya? Ese 3 raíz de 3 tendría que ser 5.2, ¿no? Aproximadamente, si es que trabajamos con decimales, ¿ya? Muy bien, ya tendríamos el AD, ya tendríamos el DC. Entonces yo ya he formado mi triángulo rectángulo, pues, ¿no? Esto ya deja de ser hipotenusa. Ya tendría este pedazo de acá, que justamente, ¿vale? Todo esto de acá, 3 raíz de 3, ¿no? 3 raíz de 3. Vale ese pedazo de ahí. Este pedazo de acá vale 12. Lo que yo necesito saber es esto de acá, ¿no? El segmento AB, ¿cuánto vale? Esa es la incógnita, ¿no? Entonces, voy a decir que AB, bueno, sí, AB es la incógnita. Pero ¿cómo puedo calcular ese AB? A ver, yo ya me voy a olvidar de esto de acá, de lo que me ha ayudado, ¿no? Esto. Y ahí yo ya tendría un triángulo, un rectángulo, ¿no? Incluso si me olvido de esto, ahí se forma el triángulo rectángulo, ¿no? Esto vale 3 raíz de 3, esto vale 12. Tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Donde conozco dos lados, ¿no? Y quiero conocer la hipotenusa. Entonces, ¿qué puedo usar? ¿Qué podemos usar? Tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Ya.
Vamos a decir por teorema de Pitágoras. Ya. Entonces, por teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa, en este caso AB, el segmento AB, ¿no? Todo esa longitud desde A hasta B, todo eso al cuadrado, es igual a ¿qué? Es igual a AD al cuadrado, más desde la D hasta la B, ¿no? DB más DB, que es el otro cateto, también al cuadrado, ¿no? Es decir, la hipotenusa al cuadrado, AB en este caso, es igual a un cateto en nuestro ejercicio AD, el segmento AD al cuadrado, más el otro cateto, que sería DB, también elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, de esa forma expresamos el teorema de Pitágoras. Bueno, yo solo quiero saber AB, no AB al cuadrado, entonces tengo que aplicar raíz cuadrada a ambos miembros, ¿no? Raíz cuadrada a ambos miembros. Por lo tanto, me va a quedar directamente que, bueno, AB va a ser igual a la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? De todo eso. De la suma de los dos catetos al cuadrado. Tendríamos eso, ¿no? Ya, si reemplazamos, a ver, acá nomás. Ya, si reemplazamos valores, ¿cómo me quedará? AB, voy a decir, AB es igual a la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada. AD para mí, ¿cuánto vale? Vale 3 raíz de 3, ¿no? Voy a decir 3 raíz de 3. Esto de acá sería así. 3 raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Porque justamente ese AD vale 3 raíz de 3, ¿no? Todo eso más el segmento dB al cuadrado, ¿Cuánto vale dB? Vale 12, ¿no? Yo voy a decir 12 al cuadrado. Ya. Y bueno, tendría que introducir todo eso a mi calculadora, ¿no? Para ver cuánto sale. Ya. A ver, vamos a introducir, aunque también se puede hacer manualmente, ¿no? Pero vamos a introducir directamente, ¿ya? Entonces sería raíz cuadrada de 3 raíz de 3. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Ya, todo eso sumado más 12 al cuadrado. Ya, me daría como resultado 3 raíz de 19, ¿no? 3 raíz de 19. 3 raíz de 19 kilómetros, ¿no? Kilómetros en ese caso. Que bueno, también de forma decimal tendría que ser igual a 13.08, ¿ya? También podemos decir que esto es igual a ver si es que lo hacemos de forma decimal, esto tendría que ser igual a 13.08, ¿no? Si es que este 3 raíz de 19, ¿no? Lo expreso en forma decimal, me va a salir aproximadamente redondeado 13.08 kilómetros, ¿ya?
Entonces es eso nada más, ¿no? Estamos aplicando justamente todo lo que hemos aprendido, ¿no? Todo lo que hemos aprendido sobre triángulos, rectángulos, ¿no? Hemos aplicado lo que son funciones trigonométricas, hemos aplicado teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces es sencillamente eso, ¿ya? Sencillamente eso. Hay que utilizar todas las herramientas que ya hemos aprendido a utilizar, ¿no? Muy bien. Ya, entonces vamos a ver un siguiente ejercicio, pero no sé si habrá alguna duda aquí con respecto a la resolución de este problema. Ya, no hay ninguna duda con la resolución. No. Ya, muy bien. Ya, si no hay ninguna duda, entonces ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, vamos a hacer por eso solamente lo que son justamente ejercicios, ¿no? De aplicación, solo ejercicios de aplicación, ¿ya? Esto ya para irnos adiestrando, ¿no? Nos tenemos que adiestrar a plantear el problema, a ver qué herramientas podemos usar, ¿ya? Entonces, vamos a hacer puramente eso, ejercicios de aplicación acá. Ya, el problema número 3 me dice, una torre de 15,25 metros de altura se localiza al borde de un río, ¿no? El ángulo opuesto, acá vamos a poner una coma, el ángulo opuesto entre la orilla opuesta y la cima de la torre, es de 37 grados. ¿Cuál es la anchura del río? ¿No? Esa sería mi incógnita, ¿no? La anchura del río. Ya. A ver, si nos planteamos el problema, me dice que va a haber un río. Con este color lo haremos. Ya, va a haber un río ahí, ¿no? Un río. Y bueno, justamente hay una torre de 15,25 metros de altura, ¿no? Que se localiza al borde del río. Ya. Vamos a decir que aquí está el borde, ¿no? Una de las orillas. Acá estaría la otra orilla del río, ¿no? Ya. Entonces, a ver, esto lo haremos fino nomás. Un poquito más recto nomás para que se pueda hacer la gráfica. Ya. Muy bien. Entonces, en un borde del río va a estar justamente lo que es una torre, ¿no? Va a estar la torre, a ver, una torre de 15,25 metros de altura, se localiza al borde de un río. Ya. Entonces lo vamos a hacer acá la torre. Va a estar al borde, ¿no? Al borde del río. A ver, como un tipo de faro haremos. Ya, una torre así, aunque sea. Ya. Ahí está la torre, ¿no? Ahí estaría la torre. Y bueno, eso mide, me indica 15,25 metros, ¿no? 15,25 metros de altura. Vamos a decir h, o la altura, es igual a 15,25 metros. 15,25. ¿No? Lo voy a dejar así nomás, como 25, bueno ya, metros. Ya. Se localiza al borde de un río. El ángulo opuesto entre la orilla opuesta y la cima de la torre es de 37 grados. ¿Cuál es la anchura del río? Me dice que el ángulo opuesto entre la orilla opuesta y la cima de la torre es de 37 grados. Seguramente me está diciendo que se está formando algo así. Se está formando un tipo de ángulo ahí.
el ángulo opuesto entre la orilla opuesta y la cima de la torre, es decir, la punta de la torre, sería de 37 grados, ¿no ve? 37 grados. Estaría formándose esto, ¿no? El ángulo opuesto entre la orilla opuesta y la cima de la torre es de 37 grados. Acá hay entonces 37 grados. ¿Ya? Habría 37 grados. Tenemos que asumir que esto es completamente recto, ¿no? Que esto es completamente recto, ¿ya? Sería completamente recto eso, ¿no? Hay que asumir eso. Ya. Entonces, vamos a asumir que es completamente recto y que acá justamente va a haber 90 grados, ¿no? Por lo que se estaría formando un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que me pide? ¿Cuál es la anchura del río, no? Me estaría pidiendo entonces esto de acá, ¿no? Esto de acá. Esa sería la incógnita, ¿no? Esa sería la incógnita. La anchura del río, ¿no? Lo vamos a abreviar así. AR. Anchura del río. ¿Ya? Esa es la incógnita. Ya, entonces me pide eso. ¿Cómo puedo calcular eso yo? ¿Cómo podría calcular? Pues tengo un ángulo, también tengo un lado, ¿no? Del triángulo, porque esto de acá, ya, esto de acá es justamente la altura, ¿no? Eso vale 15.25, ¿no? Esto de acá, ¿no? 15.25, ¿ya? Es decir, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo la línea verde que la línea roja. Ya, entonces tendría un lado, tendría un ángulo, y bueno, ahora tengo que definir, ¿no? Tengo que definir justamente qué es lo que tengo, si es que estoy hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso, esta línea verde que he dicho que vale 15.25, sería el cateto opuesto, ¿no? Por eso me dice ángulo opuesto también en el problema, ¿no? Tendría el ángulo de 37 grados. Lo que yo necesitaría sería la anchura del río, que en este caso es el cateto adyacente, ¿no? Muy bien, entonces, si recuerdo las funciones trigonométricas, tengo que decir qué función trigonométrica me permite usar el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso sería la tangente, ¿no? La tangente. Voy a decir tangente de qué? Pues del ángulo con el que estamos trabajando, 37 grados. Eso tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual al cateto opuesto, que sería la altura, ¿no? La altura es el cateto opuesto, porque ya he dicho, la línea verde es lo mismo que la línea roja, ¿no? La altura dividido entre el cateto adyacente, que en mi caso es el ancho del río, ¿no? Ancho del río. Pero la altura, ¿cuánto vale acá? La altura vale 15.25. 15.25. Bueno, entonces de acá la única incógnita sería el ancho del río, ¿no? Esta es la única incógnita. Lo demás se conoce, ¿no? Vamos a entonces a hacer despejes y el ancho del río va a pasar a multiplicar y la tangente de 37 estaría pasando a dividir. Estarían cambiando de posición, ¿no? De posición. Entonces vamos a decir simplemente que me va a quedar ancho del río es igual a 15.25, bueno, ya se sobreentiende que es metros, dividido entre la tangente de 37. Entre la tangente de 37 grados. ¿Cuánto será eso?
A ver, vamos a calcular ya. 15.25 sobre la tangente de 37 grados. Muy bien. Me tendría que salir alrededor de 20.24. ¿Ya? 20.24. Bueno, estuvimos trabajando con metros, entonces el resultado tiene que ser metros, ¿no? 20.24 metros sería la anchura del río, ¿no? En este problema, ¿ya? Entonces, simplemente es eso, ¿no? Es acordarse de las funciones trigonométricas, es ver o identificar los elementos con los que estamos trabajando y bueno, aplicarlo, ¿eh? Aplicar lo que lo que ya sabemos, más bien dicho. Ya, este problema estaba más sencillo, ¿no? Que el anterior, entonces no creo que haya ninguna duda ahí. Ya, vamos a continuar. Ya, me dice una torre telefónica en el problema 4. Una torre telefónica está en una llanura, ¿no? Dentro de una cerca, en la que está prohibida entrar. Para hallar su altura, medimos desde un punto exterior el ángulo de elevación y se obtiene 65 grados. 65 grados. Nos alejamos 50 metros, volvemos a medir el ángulo y el nuevo ángulo es de 43 grados. ¿Cuál es la altura de la torre telefónica? Ya, este es un problema clásico, ¿ya? De trigonometría. Siempre se presenta, ¿ya? Y bueno, incluso en la universidad creo que lo colocan a veces en algún examen de ingreso. ¿Qué es lo que me dice? Una torre telefónica está en una llanura, ¿no? Dentro de una cerca. Ya, igual, vamos a dibujar una torre cualquiera. Vamos a tratar de hacerlo recto, pero a ver. Ya. Ahí estaría la torre, ¿no? Ahí estaría la torre. Ya. Dentro de una cerca en la que está prohibida entrar, ¿no? La torre está dentro de una cerca en la que está prohibido entrar. Entonces vamos a decir que acá más o menos hay una cerca, ¿ya? Hay una cerca, ¿no? Que está rodeando la torre. Ya, acá lo haremos. Ahí hay una cerca. Y no puedes ingresar, ¿no? No puedes ingresar. Está prohibido entrar. Para hallar su altura, medimos desde un punto exterior el ángulo de elevación, ¿no? Digamos que yo estoy acá, en este punto. Ya, estoy en este punto. No puedo entrar para medir la torre. Entonces, lo que hago es justamente usar algún instrumento para medir el ángulo, ¿no? Para medir el ángulo. ¿Ya? Lo haremos un poquito más alejado. Vamos a decir que estoy midiendo el ángulo desde ahí. ¿Ya? Desde ahí. Y ahí tendría que estar parado yo, ¿no? Ahí tendría que estar parado yo, midiendo el ángulo. ¿Ya? ¿Qué más? Me dice que, bueno, desde un punto exterior, el ángulo de elevación, he medido el ángulo, he obtenido que vale 65 grados. Entonces, acá el ángulo vale 65 grados. ¿Ya? 65 grados, ¿no? Muy bien. Me alejo 50 metros, me dice. Me alejo 50 metros. Entonces me voy a alejar desde este punto hasta este punto, ¿no? Y me voy a parar ahí. ¿Ya? Me voy a parar ahí, ¿no? En esa parte.
Y bueno, justamente me he alejado, ¿cuánto? Me he alejado 50 metros. Coloco esto, ¿no? 50 metros de distancia. 50 metros. Ya. Vuelvo a medir el ángulo y esta vez, como resultado, me da que es de 43 metros, ¿no? Vuelvo a medir el ángulo, ¿no? Vuelvo a utilizar un instrumento para medir el ángulo de acá, acá. Y bueno, esta vez me dice que el ángulo, bueno, acá medía 65 grados. Acá va a medir 43 grados, me indica. 43, a ver, 43 grados. ¿Ya? ¿Cuál es la altura de la torre? Por lo tanto, la altura de la torre es la incógnita, ¿no? Esta es la incógnita. La altura de la torre, esa va a ser mi incógnita, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos datos, lo que yo tengo que hacer es calcular la altura de la torre, ¿ya? Calcular la altura de la torre. Vamos a tratar de armar el triángulo rectángulo. Vamos a decir hasta ahí, ¿ya? Y acá se estaría formando lo que son los 90 grados, ¿no? Los 90 grados. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es justamente eh, utilizar, bueno, funciones trigonométricas, ¿ya? Lo que tendríamos acá serían dos triángulos, ¿ya? En esta parte, ¿no? Habría como dos triángulos. Uno más grande, ¿no? Y uno más pequeño que estuviera como encima de él, ¿no? O dentro de él, ya que es el de 65 grados, ¿no? El triángulo más pequeñito que está dentro del triángulo más grande que vale, o que tiene un ángulo de 43 grados. ¿Qué más? A esto de acá lo vamos a llamar, a ese pedacito. Bueno, inicialmente no sé dónde estaba parado, entonces lo voy a colocar que eso vale X, ¿ya? No sé a qué distancia de la torre estaba parado. Además, realmente no sé porque había una cerca, ¿no? Una cerca y yo no podía entrar. Entonces, no sé a qué distancia estaba parado cuando he medido, ¿no? Cuando he medido el ángulo de 65 grados. Lo voy a llamar X a eso, ¿ya? Entonces, vamos a decir, bueno, esto sería también la altura. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a trabajar con el triángulo pequeño y con el triángulo grande. En el triángulo pequeño yo voy a decir que la tangente, ya desde acá trabajaremos, la tangente de 65 grados es igual a ¿qué? La tangente siempre es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no ve? Y si yo estoy trabajando en el triángulo pequeño, es decir, en este triángulo de acá, ¿no? En ese triángulo estamos trabajando, el opuesto es el que está de frente al ángulo, es decir, la H, ¿no? Y el que está al ladito del ángulo es la adyacente, es decir, la X, ¿no? Por lo tanto, yo voy a decir acá, eh, en el triángulo pequeño de 65 grados, su tangente es igual al opuesto, que es la altura, porque está de frente al ángulo, ¿no? Está de frente al ángulo, sobre el adyacente, que es X, porque está al lado del ángulo. Muy bien. Entonces, sería eso, ¿no? Ya. Ahora voy a trabajar con el triángulo más grande, ¿ya? Acá sobre X sería, ¿no? Sobre X, que es el adyacente, ¿no? Y bueno, la tangente siempre es opuesto sobre adyacente, solo que en el triángulo pequeñito de 65 grados, el opuesto es la altura, la adyacente es X, ¿no? Por lo tanto, tangente de 65 grados es opuesto sobre adyacente. Estaría bien ahí. Continuamos y esta vez vamos a trabajar con el triángulo grande, ¿ya?
tangente de, ¿cuántos grados tiene el triángulo más grande? 43 grados, ¿no? 43 grados. ¿Ya? Y bueno, esta vez estaríamos trabajando en este triángulo, ¿no? En este triángulo de acá. En todo ese, ¿no? Todo ese de ahí. ¿Ya? Entonces, lo que yo tendría que ver, es justamente igual cuál es el opuesto, cuál es la adyacente, ¿no? H, que es un lado compartido, ¿no ve? Del triángulo pequeñito que está dentro del triángulo grande, como es lado compartido, sigue siendo opuesto, ¿no ve? Es opuesto porque está de frente al ángulo de 43 grados. Entonces yo digo H sigue siendo opuesto. H sigue siendo opuesto, ¿no? Sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente va a ser todo esto de acá. Todo lo que está ahí, ¿no? Todo eso y que está al ladito del ángulo, ¿ya? Y que está al ladito del ángulo. Pero todo eso, ¿cuánto vale? Vale X más 50, porque me he movido 50 metros. X más 50 metros, ¿ya? Y entonces yo voy a decir todo esto es igual a X más 50, ¿no? Voy a entender qué es metros. Y sencillamente eso nada más. Ya, si nos damos cuenta entre las dos relaciones, entre las dos tangentes, ¿qué es lo que tienen en común? A ver, si me puedes responder, ¿qué hay en común entre esta tangente y esta tangente? La altura. La altura, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es trabajar en función de la altura, ¿ya? Ya esto se conoce como sistema de ecuaciones por sustitución, no, por igualación, perdón. Esto es como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿ya? Un sistema de ecuaciones, ¿no? Solamente que nosotros a veces lo vemos con X, con Y, a veces un poco más sencillo, aunque a veces también X al cuadrado, raíz de Y, ¿no? Aquí habría otro X más Y, digamos. Bueno, y siempre trabajamos con dos incógnitas, ¿no? Igual a 0, pues, igual a 3 acá, digamos. Ya, bueno, esto sería igual, ¿no? Un sistema de ecuaciones, donde mis incógnitas justamente también son dos. ¿Cuáles serían mis incógnitas? La X y sería la H, ¿no? No conozco ninguna de las dos. Y tendría lo mismo acá, la H y la X. ¿Ya? Entonces, lo podemos ver como un sistema de ecuaciones, donde lo que yo puedo hacer es que en la primera ecuación, en el tangente de 65, puedo despejar la X, ¿no? La X. Ya, o sí, vamos a despejar la X para encontrar directamente la altura. Ya. Vamos a decir entonces, X es igual a H dividido entre tangente de 65 grados. He despejado la X solamente, ¿no? Esta X ha pasado de dividir a multiplicar y la tangente de 65 ha hecho lo contrario, ha pasado de multiplicar a dividir, es decir, han cambiado sus lugares, ¿no? Por lo tanto, X es igual a H sobre tangente de 65 grados. Ya. Dame un ratito ya, por favor, para una cosa y ahorita voy a volver. Ya, muy bien. Entonces, eso hemos sacado de esta primera, ¿no? De esta primera ecuación. X es igual a H sobre tangente de 65. De la segunda ecuación, podemos sacar esto de acá, donde vamos a decir
que justamente también x, en este caso x más 50 es igual a h sobre tangente de 43, ¿no? Sobre tangente de 43. Es decir, han vuelto a cambiar de lugar. Todo esto que estaba dividiendo pasa a multiplicar y todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Cambian de lugar. Muy bien, pero acá yo quiero solamente la x. Entonces, este 50 tiene que pasar a restar aquí, ¿no ve? Por lo tanto, aquí ya no habría ningún 50 y aquí estaría pasando con menos 50, ¿no? Con menos 50. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Esto de acá pasaría al otro lado con menos 50. Y bueno, este es un método de sistemas de ecuaciones, ¿no ve? Donde tengo que despejar de las dos incógnitas que tenía, de la h y x, que eran las dos incógnitas, tengo que despejar una incógnita, ¿no? Y en este caso yo he despejado la x. X es igual a h sobre tangente de 65, pero x también es igual a h sobre tangente de 43 menos 50, ¿no? Restado. Por lo que acá yo puedo decir que como ambos valen a la x, quiere decir que todo esto es igual a todo esto de acá. Ambos son iguales, ¿ya? Son iguales los dos. Entonces vamos a decir acá que justamente esta parte de acá, h sobre tangente de 65, es igual a h sobre tangente de 43 menos 50. Igualamos los dos, porque los dos valen lo mismo, los dos valen x, ¿no ve? Y bueno, a partir de acá sería hacer simplemente despejes, ¿no? Simplemente despejes. ¿Ya? De acá podemos tratar de sacar de este segundo miembro, ¿no? De este segundo miembro podemos tratar de usar un común denominador, ¿ya? Un común denominador, y bueno, todo esto me tendría que quedar así. Esto lo vamos a mantener. Ya, vamos a decir igual. Para que este tangente de 43 sea común denominador, tiene que multiplicarle, ¿ya? Multiplicarle al 50 y este menos se mantiene, ¿no? Y el tangente de 43 se convierte en común denominador. Por lo tanto, vamos a tener que todo eso va a ser igual a h tangente de 43 menos, acá arriba, menos 50 por tangente de 43, ¿no? Por tangente de 43. Ya. Entonces, acá lo que yo tendría que hacer es, justamente, puedo pasar esto, tangente de 65, de dividir a multiplicar, ¿no? Y bueno, obligadamente voy a tener que pasar esto también, creo, a multiplicar, de tal forma que no va a haber denominadores, ¿ya? No va a haber denominadores. Eso me va a quedar al final como, me va a quedar como h tangente de 43 grados. Ese tangente de 43 ha pasado de dividir a multiplicar al otro miembro, ¿no? Es igual a, todo eso es igual a, vamos a decir, a h menos 50 por tangente de 43 grados, por tangente de 43 grados. Y bueno, esto de acá, este tangente de 65 habría pasado a multiplicar a todo, ¿ya? A todo. Por lo tanto, eso va a ser igual a ¿qué? A multiplicado por tangente de
65 grados, ¿no? Muy bien, entonces comienzo a multiplicar, ¿no? Acá puedo multiplicar miembro a miembro. Esto está multiplicando a todo. Tangente de 65 por 50 tangente de 43, tangente de 65 multiplicado por la altura h, ¿no? Por la altura h. Ya. Entonces, eh, voy a multiplicar miembro a miembro, por lo tanto esto me daría como, esto se va a mantener. Esto de acá, la primera parte se mantiene. Ya, eso se mantiene, ¿no? Y bueno, lo que me quedaría acá sería que esto va a ser igual a, multiplico, ¿no? Tangente de 65 por h va a ser h tangente de 65 grados, Ya he multiplicado, he hecho multiplicación algebraica, he multiplicado primero con el primero, ¿no? Ahora me falta bueno, tangente multiplicado por el segundo, ¿no? Por la segunda cantidad. Eso sería, a ver, va a ser menos 50 por tangente de 43 grados, todo eso multiplicado por la tangente de 65 grados, ¿ya? De 65 grados. Muy bien, entonces ya estaría hasta ahí. ¿Qué más podemos hacer? Ya habríamos multiplicado hasta ahí, de tal forma que, bueno, ya está multiplicado, no hay denominadores tampoco. Entonces lo que puedo tratar de hacer es juntar las incógnitas, ¿no? Juntamos las incógnitas, acá h es la incógnita, la única incógnita, y se convierte en una ecuación de primer grado, ¿no? Puedo traer todo esto acá, ¿no? Y bueno, para que tengamos los signos bien puestos, puedo traer esto acá, ¿no? De tal forma que, bueno, solamente estoy haciendo despejes, ¿no? Solo despejes. Estarían cambiando de lugar, más bien dicho, ¿no? Esto de acá estaría viniendo en lugar del 50, ¿no? Y este 50, bueno, este h tangente de 43 estaría viniendo en lugar del 50, tangente de 43, tangente de 65, en lugar de todo esto, ¿no? Y este 50, tangente de 43, tangente de 65, se está yendo a su lugar del h tangente de 43, ¿no? Están cambiando lugares nada más, ¿ya? De tal forma que van a pasar justamente con los signos cambiados, y me va a dar que todo eso es igual a ver, vamos a... Ya. A ver. Ya, lo voy a borrar nomás hacia esto, ¿ya? Es justamente lo que, bueno, ya hemos planteado, ¿no? Mediante la gráfica, esto de acá, ¿ya? Entonces lo voy a borrar esto. Muy bien, y vamos a decir justamente que al cambiar de lugar, esto tendría que ser de esta forma. 50 tangente de 43 por tangente de 65 vendría a este lugar, ¿no? Eso sería igual a esto de acá. Bueno, no, esto de acá se mantiene. H por tangente de 65 se mantiene en su lugar. Y el otro viene con negativo, ¿no? El H tangente de 43 se va con negativo al segundo miembro. Muy bien, de acá la incógnita es la H, ya hemos dicho, ¿no? La incógnita es la H.
Acá lo que tenemos es un factor común, ¿no? Si es que uso lo que es los casos de factorización, ¿no? Acá tendría un factor común que es la h. Entonces vamos a decir directamente esto, control, bueno, a ver, vamos a decir esto. 50, tangente de 43, tangente de 43 grados. Equivocando. Es de esta forma. 50 tangente de 43 grados. De 43 grados. Todo esto es igual a h, multiplicado por, a ver, lo voy a copiar más, tangente de 65 por tangente de 65 menos tangente de 43. La h se está saliendo, ¿no? Como si fuera factor común. Se está saliendo como factor común, ¿no? Estaría saliéndose la h como factor común. Es decir, como la h se repite, si le quito h al primero, me queda tangente de 65 grados, ¿no? Si le quito h al segundo, me queda tangente de 43 grados. Acá nos falta, ¿no? Perdón, ahí nos falta el tangente de... Ah, no, ahí está bien, perdón. Sería eso, ¿no? Ya, este 50 tangente de 43 por tangente de 65, sí, está bien, completo. Ya, entonces, esta h ha salido solamente como factor común, ¿ya? Ahí, si le quito h al primero, me queda tangente de 65. Si le quito h al segundo, me queda tangente de 43. Y bueno, todo eso estaría multiplicado por h, ¿no? Si es que la h sale como factor común, ¿no? Si es que vuelvo a multiplicar, me da lo mismo porque estoy aplicando un caso de factorización, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, simplemente es aplicar el caso de factorización ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, ya. ¿Qué vamos a decir acá? H es la incógnita. Tangente de 65 menos tangente de 43 puede pasar de multiplicar a dividir. Son datos conocidos, ¿no? Por lo tanto, puedo decir directamente que h va a ser igual a ¿qué? A 50 por tangente de 43. Todo esto dividido entre esto de acá que pasa de multiplicar. Cuando factorizamos, multiplicamos, ¿ya? O más bien dicho, cuando factorizamos, lo colocamos en forma de multiplicación. Por lo que, como hemos factorizado, ¿no? En forma de factor común, esta h le está multiplicando a todo el paréntesis, ¿no? Porque se ha factorizado. Entonces, el paréntesis se estaría multiplicando y lo que multiplica en un lado, en una ecuación, pasa a dividir al otro lado, ¿no? Ya, aquí esta vez sí me lo estoy comiendo, lo que es 50 tangente de 43, esto es tangente de 65 más, ¿no? Ahí me olvidé eso. Acá sería tangente de 65 también, ¿no? Tangente de 65 grados. Eso se mantiene, ¿no? Tal cual está desde arriba, ¿no? 50 tangente de 43 por tangente de 65. Lo mismo acá, ¿no? Solo el tangente de 65 menos tangente de 43 ha pasado a dividir, ¿no? Justamente solamente ha pasado a dividir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tendríamos, ¿no? Es lo que tendríamos que meter todo eso a la calculadora y a ver qué nos sale, ¿no? Ya, vamos a introducir todo eso a la calculadora, vamos a decir 50 por tangente de 43 grados, de 43, multiplicado por tangente de 65, todo esto dividido entre
tangente de 65 menos tangente de 43. Me sale 82.5. 82.5 sería negativo, ¿no? Y positivo. 82.5 metros, ¿no? Y bueno, esa tendría que ser la altura de la torre, ¿no? De la torre que hemos hecho. Ahí vamos a ver si lo podemos volver a hacer aparecer la torre. Bueno, creo que hasta ahí, ¿verdad? No, 82.5 metros, entonces, ¿no? La altura de la torre. 82.5 vale la altura, ¿no? Entonces, esta torre de acá tiene una altura de 82.5 metros. Ya, entonces hemos usado, ¿no ves? Sigue lo que es simplemente lo que ya hemos visto en triángulos rectángulos, ¿no? Hemos utilizado funciones trigonométricas. En este caso sería la tangente, ¿no? Y hemos usado lo que es un sistema de ecuaciones, ¿no? Y hemos hecho esto por el método, así nomás se lo voy a abreviar, de igualación, ¿ya? Método de igualación se llama. Método de igualación, ¿no? ¿Ya? Método de igualación. Y bueno, a partir de ahí hemos construido una ecuación de primer grado, porque la h era la única incógnita, ¿no? Y de ahí hemos empezado a despejar justamente la h, ¿no? Hemos despejado la h, ¿no? Hasta que la h me ha quedado como todo esto, ¿no? Igual a 50 por tangente de 43 por tangente de 65. Todo eso sobre tangente de 65 menos tangente de 43, eso es igual a 82.5 metros, ¿no? Ya, entonces es simplemente eso, aplicar lo que ya hemos visto en triángulos, rectángulos, ¿no? Este es un caso clásico, como decía, es un caso clásico que se ve bastante, ¿ya? Solo cambian los datos, ¿no? Me dice 58 grados, no sé, me da un ángulo cualquiera, ¿no? Ángulos cualesquiera, y me da lo mismo, ¿no? Una medida cualquiera, pero al final y al cabo es lo mismo, ¿no? Es el mismo planteamiento, ¿ya? No sé si habrá alguna duda acá. Creo que no. Ya. Eh, ya, igual, por si acaso voy a subir los videos, ¿ya? Igual al Classroom. Ya había algunos videos que he subido, ¿no? Lo has debido ver. Igual lo puedes volver a ver esto y voy a sacar como una tareita, como te decía, de todo lo que hemos hecho, ¿ya? De todo lo que hemos hecho. Igual trata de resolverlo todo lo que puedas. Si hay algo que no puedes, igual me dices nomás y los resolvemos, ¿ya? Los resolvemos para aclarar dudas, ¿no? Eh, sobre todo es eso, es practicar, ¿ya? Es practicar para plantearse el problema, para ver qué métodos podemos usar, ¿no? Qué funciones usamos, ¿ya? Entonces, práctica más que todo práctica y ya la tareita nos va a servir para eso, ¿no? Para que puedas practicar, justamente para que yo vea cómo está, ¿no? Cómo está el avance. Ya, entonces quedaremos acá, yo creo que ya es hora. Si no hay ninguna duda, eh, quedamos acá, ¿ya? Sería hasta el día jueves, ¿no? Ya, hasta luego. Hasta luego.